Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. Adelante, por favor. Ese tema está bueno. Con su permiso, señor presidente, le comento que antes de que inicie mi tiempo, por esta vez voy a presentar mis dos iniciativas. Con su permiso. Buenos días, compañeras senadoras y compañeros senadores. Con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estoy presentando dos iniciativas, una de forma a la Constitución Federal y otra a la Ley General de Educación, que son muy necesarias para las mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños en nuestro país, y es una forma en que los legisladores estamos demostrando que trabajamos por el respeto total y estricto a los derechos humanos previstos en nuestro pacto federal, dado que tiene como objetivo que se respete, proteja y garantice cabalmente el derecho fundamental a recibir educación gratuita. Al respecto, el artículo 3 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, así como toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, señala que toda persona tiene derecho a la educación gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Además, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su numeral 13, indica que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe de ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno en cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29 estipula que los estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y ya adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. Nuestro marco constitucional establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. En este sentido, en el mes de noviembre de 2018 presenté dos iniciativas muy importantes en relación con el tema de educación gratuita, con el objetivo de que se establezca la prohibición expresa de las cuotas voluntarias. En la exposición de motivos se hizo hincapié que existen muchísimos casos en los que las escuelas públicas exigen cuotas a los padres de familia a cambio de la inscripción, la aplicación de evaluaciones o exámenes o de su permanencia y entrega de documentos oficiales, y que en caso de no ser cubiertas se niega el acceso del educando a la escuela o bien se le retienen dichos documentos, convirtiéndose la educación tristemente en un producto susceptible de ser comercializado. En efecto, en el sistema de educación pública, algunos servicios o recursos son pagados por las instituciones, padres de familia, maestros e incluso algunas escuelas fueron construidas con recursos particulares. Debo precisar que el costo del mantenimiento de las instituciones educativas de todo el país es responsabilidad del Estado, no de las personas o de la iniciativa privada.
La razón de ser del cobro de las cuotas voluntarias, según opiniones de los padres de familia, alumnos y maestros, es que no existe la suficiencia en los recursos financieros aportados por el gobierno para sufragar el mantenimiento de la infraestructura y los bienes escolares, reparaciones, recursos consumibles, servicios, remuneraciones y material educativo o de oficina, y por ello estos recursos son autogenerados por las instituciones a partir de las cooperativas escolares que venden refrigerios en el recreo o por medio de actividades para recabar recursos. Por ello, la gratitud de la educación en nuestro país queda en entredicho, dado que el Estado, aún y cuando es su obligación por mandato expreso de la Constitución General de la República y de los instrumentos internacionales de los que México forma parte, no destina los recursos económicos suficientes para sufragar la educación en todo aquello que conlleva garantizar su gratitud. En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República concibe a la educación como un proceso por medio del cual los seres humanos y las sociedades pueden alcanzar su entero potencial, y siempre hemos luchado porque no debe ni puede existir barrera económica alguna que impida la plena realización del derecho humano a la educación gratuita. Por lo anterior, es indispensable que los principios de accesibilidad como de gratuidad previstos en el artículo 3 de la Constitución Federal, así como en los instrumentos internacionales mencionados con antelación, se cumplan a cabalidad por parte de los órganos del Estado competentes, pues solo de esta forma se promoverá, respetará, protegerá y garantizará este derecho humano a la educación gratuita de manera plena y efectiva. De ahí que es fundamental que se establezca en el texto de la Constitución Federal y la Ley de Educación que los recursos financieros, humanos, materiales y de infraestructura sean suficientes para que se garantice la educación gratuita en nuestro país, debiendo abarcar todos aquellos aspectos que formen parte de la educación de todas las personas, a saber, el mantenimiento de la infraestructura, las reparaciones, recursos consumibles, servicios, remuneraciones y material educativa o de oficina. Lo anterior para que cada mujer, hombre, los adolescentes, niños y niñas tengan acceso a este fundamental derecho. Por su amable atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Leonor Noyola. Las iniciativas que presentó las vamos a turnar de la siguiente manera. La iniciativa que propone reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. La iniciativa que propone reformar el artículo 3º, fracción 4ª de la Constitución, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.